Muy buenas noches amigos. El día de hoy vamos a conversar respecto a una pregunta muy importante e interesante en el quehacer jurisdiccional, que es ¿qué significa que el magistrado deba ser una persona ética? Sobre eso hay que señalar que la ética es fundamental para la dignidad de un magistrado, porque está directamente relacionada con la capacidad para desempeñar su papel de manera justa e imparcial en el sistema de administración de justicia. Entonces la ética la visualizamos como aquel conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de los individuos en una sociedad. En el caso de los magistrados, la ética se va a referir a esos principios, a esos valores que deben guiar el desempeño profesional, como la imparcialidad, como la objetividad, la transparencia y la responsabilidad. Y ello en razón de que la ética judicial tiene como objetivo garantizar que los magistrados tomen decisiones justas e imparciales y que se comporten de manera profesional en todas sus interacciones con el sistema de administración de justicia, los abogados, las partes y el público en general. La dignidad de un magistrado está entonces relacionada directamente con su capacidad de actuar con integridad y profesionalismo y con la capacidad de tomar decisiones imparciales y justas en el marco de su trabajo. Entonces, para poder desarrollar el tema de qué significa decir que el magistrado debe ser una persona ética, primero hay que definir qué es la ética. Y para ello tomamos la definición más clásica que nos dice que la ética es la disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal, los preceptos morales, el deber de felicidad y bienestar común. Porque la función de la ética como disciplina es analizar los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Y si bien la ética se relaciona muy estrechamente con la moral, es diferente a esta, porque mientras la moral se refiere a aquellas normas adoptadas por la tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles son las acciones correctas que debe realizar una persona. Un ejemplo muy común de esta diferencia entre ética y moral es el caso del médico que recibe un asesino herido por la policía como paciente de emergencias. Sus valores morales de este médico le hacen reprobar a este paciente porque piensa que es injusto que este sujeto viva cuando ha matado a varias personas inocentes. Pero el código ético de su profesión lo obliga a hacer todo lo posible por salvar su vida, porque si lo deja morir deliberadamente haciendo caso a sus valores morales, el médico puede perder su licencia profesional, está actuando indebidamente. El cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. Es por eso que, definiendo la ética, podemos señalar que la ética busca el bien, aunque la palabra bien no llegue a significar lo mismo para todos. La ética, digamos, es un conjunto o una propuesta de virtudes y estas virtudes se engloban sobre las cuatro virtudes cardinales, como son la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Ahora, ¿qué relación hay entre la ética y la función pública del magistrado? Y para ello decimos que la ética pública es esencial, esencialísima para la construcción de una gestión pública eficiente, transparente, honesta y eficaz. Los funcionarios del Estado entonces tienen la responsabilidad de actuar de manera ética, respetando los principios y valores éticos en el desempeño de sus funciones, porque de esta manera no solamente logramos una función pública transparente, sino que también la ética pública no se limita al ámbito profesional, sino que también abarca todas las esferas personales del funcionario público. Eso significa que el funcionario público tiene que mantener una conducta íntegra en todas sus relaciones, tanto profesionales como las de su familia, amigos y otros miembros de la sociedad. Pero ¿cuáles son esos principios y valores éticos que deben guiar el cumplimiento o la responsabilidad del funcionario público, en este caso del magistrado? Los vamos a pasar a exponer. Estos principios por lo general aparecen recogidos en los códigos de ética de la función pública, pero nacen o están consolidados, creo yo, dentro de lo que conocemos como los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que no es otra cosa que una declaración que establece que los jueces o fiscales tienen que ser personas independientes, imparciales, objetivos en sus decisiones y además tener un alto nivel de integridad y competencia profesional. Por eso es que la ética pública de un juez se basa también en la ética profesional. Y cuando hablamos de estos principios, por ejemplo, la independencia, no es otra cosa que aquel valor en el cual el magistrado ejerce su función de manera independiente, valorando sus decisiones a partir de los hechos y en virtud de una comprensión consciente de la ley.
Es decir, el magistrado independiente está libre, está ajeno de cualquier influencia, presión, instigación, amenaza o interferencia, sea de manera directa o indirecta. Igualmente, el magistrado tiene que estar libre de cualquier conexión inapropiada con otro poder del Estado. Un claro ejemplo del no cumplimiento de este valor de la independencia lo hemos visto en el caso sonado de los cuellos blancos, donde magistrados de las más altas esferas ejercían presiones hacia sus subordinados. Y hemos visto también casos, en este mismo ejemplo de los cuellos blancos, de magistrados valientes que, predominando y ejerciendo el valor de la independencia, no han aceptado esas presiones de sus superiores. Otro principio recogido en Bangalore es el de imparcialidad, que es esencial para el correcto desempeño de las funciones jurisdiccionales, ¿no? La imparcialidad no solamente se ejerce respecto de la decisión en sí, que tiene que ser objetiva a la luz de las pruebas, sino también respecto del proceso. Por eso es que la imparcialidad aparece ligada al principio de la prudencia, al valor de la prudencia, porque exige al magistrado comportarse adecuadamente y no hacer mención, no adelantar criterio, no expresar opiniones respecto de un caso en particular. Es más, el Código Procesal Penal en el artículo 53 recoge justamente aquellas causales en las cuales el magistrado tiene que apartarse para no ver afectado su imparcialidad. Por ejemplo, cuando hay un familiar interviniendo en el proceso, cuando tenemos una amistad notoria, ya sea con alguna de las partes procesales, una enemistad notoria también, cuando hay un vínculo de compadrazgo, cuando de alguna otra manera se pueda afectar la imparcialidad del despacho judicial o fiscal. Estamos en la obligación de apartarnos. Luego tenemos el principio de integridad, que es uno de los valores fundamentales de la ética pública de un juez. El juez tiene que ser honesto, sincero, transparente en todas sus acciones y decisiones, porque como lo dice Sinek en su lectura Lección de Liderazgo, para forjar la confianza no hace falta más que decir la verdad. Y la integridad es eso, es la roca, la madre de todos los cimientos, la adherencia firme a un código de valores especialmente morales. Cuando decimos que obramos con integridad, es porque confiamos en que estamos siendo honestos frente a la sociedad. Y un magistrado íntegro genera confianza en la ciudadanía. Luego tenemos el principio de corrección, que está íntimamente ligado al anterior y que implica justamente no solo la corrección, sino también la apariencia de corrección, que es esencial. Por eso es que el magistrado, en sus relaciones personales con miembros individuales de la abogacía o de cualquier otra parte involucrada en el proceso, tiene que ser correcto, actuar de manera adecuada, ¿no? Renunciar voluntariamente a aquellas circunstancias o situaciones que puedan dar apariencia o sospecha de que estamos siendo parciales con alguna parte procesal. El ejemplo más claro de esto es que nosotros como jueces o fiscales renunciamos voluntariamente a continuar realizando reuniones con personas que pueden litigar en nuestros juzgados, ¿no? Los partidos de fulbito, aquellas fiestas donde podemos compartir con otras personas. Nosotros como jueces o fiscales nos vemos limitados en esa función. Tenemos voluntariamente que renunciar a ello precisamente para no dar una apariencia o sospecha de parcialidad. Luego tenemos el principio de igualdad, de competencia y diligencia, que no es otra cosa que el magistrado debe hacer respetar la Constitución Política del Perú, por la cual nos señala que nadie debe ser discriminado por ningún tipo de motivo, ya sea raza, origen, sexo, idioma, religión, etcétera. Y el principio de competencia y diligencia, que está señalado a que la labor del magistrado tiene que estar por encima de cualquier otra labor. No puedo yo desarrollar otra función que no sea exclusivamente la función jurisdiccional, salvo la función docente, pero si el ejercicio de esa función docente limita mis capacidades o facultades como magistrado, debo preferir mi función de magistrado. Entonces vemos que todos estos principios, si uno los cumple, si uno los desarrolla, si uno los ejercita, los convierte en un hábito de vida, podemos concluir entonces que las responsabilidades éticas del magistrado van conforme a derecho, van conforme a la ley, porque vamos a ser magistrados que defienden la justicia y la equidad en la toma de las decisiones, porque para responder a la pregunta, ¿qué significa decir que el magistrado es una persona ética? Podemos señalar que el magistrado, para ser una persona ética, quiere decir que es una buena persona. Un buen fiscal, un buen juez no puede ser una mala persona. Al contrario, una persona ética es una persona con valores, es una persona con amor a su profesión, con la humanidad para reconocer que las demás personas son seres humanos con dignidad, que hay que respetar sus derechos fundamentales. Y una persona ética es una persona que actúa con integridad, que demuestra honestidad, que afronta sus temores, sus presiones con el más alto índice de imparcialidad
y que desarrolla su función de manera justa. Muchas gracias.